El catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Thibaut, fue el invitado el 27 de marzo por la Cátedra Cultural Javier Muguerza de la Universidad de La Laguna. El autor de libros como Cabe Aristóteles, Historia del Nombrar o Los Límites de la Comunidad, es considerado como uno de los representantes filosóficos más valiosos de la generación de la transición. Antes de su intervención ante un aforo repleto de estudiantes y profesores de filosofía, ofreció una entrevista al Gabinete de Comunicación de la institución, en la que reflexionó acerca de la percepción social de la justicia, la politización de este recurso o la reforma de la justicia universal. Estando atentos a la injusticia, estando atentos a las voces excluidas, a las voces que ni siquiera acceden al espacio de la conversación, a las voces que solo se expresan parcialmente. Es la primera característica, estando atentos a, y eso significa escuchar, pero también significaría percibir, porque las voces excluidas, si no pueden precisamente expresar, no obstante pueden ser personas, circunstancias, hechos, que uno tiene que aprender a percibir. Entonces la atención es escucha, pero también es percepción, ¿no? Y un segundo gran rasgo, no solo la atención, es el concernimiento. Saber que uno está implicado y que le va la vida de uno y la vida de todos en aquello de lo que estemos conversando. Cuando hablamos de los temas que nos importan, porque esto es injusto, o esto es injusto porque lo es, porque te sientes excluido porque lo es, cuál es tu desposesión o la mía, porque lo son, movilizamos emociones. Por ejemplo, la sensación de ingratitud o clarísimamente el resentimiento en el sentido de que me duelo de la herida de la exclusión, si soy excluido, no se me reconoce mi identidad, si así sucede, ¿no? Entonces movilizamos emociones. Esas emociones son emociones de expresión, pero por parte del que escucha, el que está contigo en el coloquio de la justicia, también hay emociones. Lo que he dicho antes, el concernimiento, el estar atentos, el estar preocupado, y eso son formas de sensibilidad. Entonces, un primer componente serían precisamente estas actitudes, estas formas de percepción, de emoción, que están unidas a actitudes. A actitudes me refiero pues, a la actitud de estar inquieto y preocupado por la cooperación justa o estar inquieto y preocupado por la exclusión injusta. Emociones y actitudes es una manera de hablar de un término muy antiguo, que era el término virtudes, ¿no? Cómo tiene que ser una buena conversación y cómo tenemos que ser nosotros en una buena conversación sobre la justicia, que es aquella, que insisto, en la que estamos poniendo en juego nuestras percepciones y nuestras razones de situaciones de injusticia. Yo creo que es acertada, pero ahí estás utilizando el concepto de justicia en el sentido de institución, de dirimir conflictos, imponer penas o algo por el estilo. Y la sensación creo que es acertada porque el necesario proceso lento a veces de pensar las cosas, de recabar los datos, en países como el nuestro a veces se alarga de una manera excesiva y depende también de los tribunales y de las circunstancias, ¿no? Lo que estás apuntando es la sensación que muchos ciudadanos tenemos de que nuestras instituciones, en este caso la institución de la justicia, pero otras muchas instituciones, la institución del Parlamento, por poner un ejemplo, probablemente no están a la altura de las demandas que se presentan en nuestras conversaciones en la injusticia y decimos, esto no debería ser así, ¿no? Y las instituciones de las que la sociedad democrática y constitucional se dota a veces chirrían. Probablemente toda forma de jurisdicción necesita un tipo de regulación. Quizá en algunos casos anteriores, pues no porque no se pudiera practicar una jurisdicción universal, sino porque realmente era más testimonial y más ineficaz que otra cosa, pues habría que reformarla, ¿no? Me inquieta, no obstante, y estoy en desacuerdo como ciudadano con esta reforma en concreto, porque hay casos y casos muy claros que están ya en marcha, e incluso una pequeña rebelión por parte de los fiscales, ¿no?,
que según la normativa actualmente aprobada tendrían que suspenderse, ¿no? Y esto produciría y produce, me parece, graves lesiones a las víctimas que demandan justicia. Por poner un ejemplo evidente, es decir, con la reforma actual es claro que no se puede proteger a ciudadanos españoles víctimas de crímenes fuera de nuestros países. Esto es una modificación sustancial del alcance de la competencia jurisdiccional de la Audiencia Nacional, por ejemplo, que me parecía profundamente inquietante y con la que discrepo. Yo creo que nuestro sistema, por ejemplo, los datos que señalas y los aspectos que señalas, es muy ineficiente y sobre todo los aspectos en los que las instituciones chirrían, ¿no? Yo quisiera un Poder Judicial independiente y quisiera un Poder Judicial independiente que consiguientemente no estuviera al socaire o a la forma de presión de los partidos políticos, que ciertamente son parte de la expresión de la soberanía popular en el Parlamento. Pero me parece que es evidente que el Poder Judicial necesitaría una reforma en su composición y en su estructura que garantizara su independencia y garantizara los fines incluso constitucionales que tiene asignados. No me parece que el actual sistema sea el más adecuado. En teoría, toda estructura de regulación jurídica contiene elementos de valoración, digamos, de una sociedad, ¿no? Por eso algunas sociedades tienen leyes sobre unas cosas y otras no las tienen, ¿no? Eso es bastante evidente, pero de ahí a la pendiz deslizante de introducir ya posiciones religiosas, sustantivas o ideológicas, les llamas tú, en los procesos legislativos, apoyándose en mayorías que por otra parte pueden ser cambiadas en el proceso y serán probablemente cambiadas en el proceso histórico, me parece que hay un paso importante, ¿no? Y yo tengo la sospecha de que estas reformas a las que se ha hecho alusión tienen una carga ideológica que, desde mi punto de vista, pueden ser de dudosa constitucionalidad y, en cualquier caso, que es lo que a mí me interesaría en términos de la conversación sobre la justicia, que producen profundas irritaciones, ¿no? O, si quieres, les producen a quienes, comillas, defienden esas posiciones, por ejemplo, respecto a la ley del aborto, una especie de autogratificación poderosa. Así es como tienen que ser las cosas, así es como Dios manda. Bueno, esa forma de asentimiento, autoafirmación tan ideológica, me parece que se compadece mal con una actitud democrática que tiene que saber basarse más bien en la idea de los derechos individuales de las personas, ¿no? Con independencia que podamos discutir sobre si el feto es o no persona y cosas de esas, que es una discusión médica y filosófica, yo creo que no teológica, desde luego. Yo creo que todas las personas tenemos una conciencia ética, ¿no? Y esa conciencia ética es tarea de cada uno de nosotros el poderla articular, ¿no? Pero no es una cosa que se realice en el foro de la conciencia en tu casa por la noche, tú solito, ¿no? Se hacen procesos de interacción y se hace en procesos, en el caso de las decisiones éticas, de dar razones y de contrastar razones. Hablaba antes de la conversación de la justicia, de escuchar. En el terreno en el que ahora estamos hablando es tú qué razón tienes para sostener, y vamos a ver si tu razón es válida, cuál es la mía, y vamos a ver si es válida. Establecer estrategias y foros y momentos donde nuestra deliberación colectiva sobre esas decisiones se haga, ¿no? Yo creo que ciertamente pueden haber muchas morales individuales, etcétera, pero en términos de la moral democrática o la democracia como moral de la que hablaba Aranguren y de la que voy a hacer referencia hoy en la intervención, se trata de el acuerdo de los ciudadanos sobre la discusión de sus valores y sobre lo que estaba denominando antes esta conversación sobre la justicia, que es poner en evidencia los factores de injusticia y tratar de ver cómo los afrontamos colectivamente. Yo creo que todas nuestras sociedades occidentales son injustas y yo mantendría una tesis más fuerte.
ni siquiera las sociedades que se creen absolutamente justas lo serán en una sociedad global que es injusta y que no solo existen injusticias locales respecto, por ejemplo, a la diferencial carga que sufren los ciudadanos, respecto a las formas de exclusión, respecto a la forma como los ciudadanos cooperan con las instituciones y con el bien colectivo. Entonces hay injusticias locales a nivel de los países o a nivel de las regiones, pero creo que incluso hay un problema mayor, y es que las sociedades desarrolladas, ricas, más favorecidas, entre las que estamos nosotros, están en una sociedad global profundamente injusta, y de muchos de esos injusticias somos causantes y responsables. Entonces, si me preguntas, ¿vivimos en una sociedad justa? Te diría que no, por argumentos locales, y te diría que no, por argumentos cosmopolitas. El proceso venía de lejos, ¿no? Pero desde luego el incremento de la pobreza en nuestro país y en todos los países del sur del Mediterráneo, por poner un ejemplo, desde luego pone las cosas mucho peores. Y sobre todo me inquieta más que la atención a los más desfavorecidos, a los desposeídos, es decir, al montón de familias que no tienen recursos y a los jóvenes que no tienen capacidad de encontrar un acceso no solo ya al mercado de trabajo, sino al proyecto de una vida por ellos deseada. Todo este conjunto de fenómenos ha puesto las cosas especialmente crudas, ¿no? Y me inquieta mucho la insensibilidad gubernamental de las instituciones europeas, aunque hay retórica que dice que sí, que hay que preocuparse mucho, pero no veo yo muy claro en que la gran preocupación del discurso se transforma en políticas eficaces en este sentido. Creo que estábamos más bien condenando a grandes sectores de la población a situaciones que yo creo que son estructuralmente injustas como parte del pago de un ajuste de cuentas en los sistemas financieros, en los sistemas bancarios, y me parece que esta situación es no solo injusta, sino profundamente irritante, ¿no? Y tendríamos que ir más allá de las palabras de consuelo, que ya llegará la primavera. Bueno, a veces no llega la primavera, porque esto no es un fenómeno de ciclos naturales.